Estaba allí, bajo el sol del atardecer en los jardines de la hacienda Las Flores, sintiendo cómo el terciopelo de mi sencillo vestido de seda se pegaba a mi espalda por el sudor frío. Habíamos llegado al momento cúspide de la sesión de fotos de compromiso, el gran evento que mi suegra, doña Elena, había planeado con una precisión militar y un presupuesto digno de una boda real. Lo había llamado el ensayo de la perfección visual, y yo era, aparentemente, el único error de cálculo en esa fórmula. Mi prometido, Miguel, un hombre noble y ciego a la toxicidad de su madre, estaba a mi lado, sonriendo con esa felicidad pura que me había enamorado. Pero doña Elena no sonreía. Su rostro, estirado por años de tratamientos carísimos y rellenado con una indignación constante, era una máscara de desaprobación mientras observaba el monitor del fotógrafo, el famoso y enigmático David R., a quien ella había perseguido durante meses y pagado una cifra obscena, superior a los $50,000, solo por estas tomas. En ese momento, David, un hombre alto y de aspecto severo, con un aire de genio torturado, ajustó su cámara. Doña Elena se acercó a mí, sus zapatos Louboutin hundiendo ligeramente la hierba perfectamente manicurada, y susurró lo suficientemente alto para que el asistente la escuchara. «Ana, querida, un paso hacia atrás. No, 2 pasos. Necesitas salir de la línea principal de visión». Mi corazón se apretó. Llevaba meses soportando sus comentarios sutiles sobre mi falta de clase natural, pero esto era público. Intenté forzar una sonrisa. «¿Es mejor así, doña Elena? ¿Quiere que me coloque detrás de Miguel?» Ella resopló, ajustando las perlas que colgaban de su cuello como si fueran una cuerda de salvamento. «Ana, mi vida, sé que eres sencilla, y eso es dulce, lo es, pero esta es una sesión de David R. No estamos documentando el patio trasero, estamos creando arte, y, francamente, tu presencia interrumpe la simetría. Hay algo en tu aura, en tu ropa, que, para decirlo sin rodeos, arruinas la estética que estamos tratando de lograr. Necesitamos una imagen que refleje el linaje, no la caridad». Me quedé paralizada. Caridad. Así es como me veía. David R., el fotógrafo, levantó la cabeza. Por un segundo, nuestros ojos se cruzaron. Había una chispa de algo allí. ¿Pena? ¿Oportunidad? Miguel, ajeno a la palabra caridad, solo dijo: «Mamá, no seas tan dura. Ana se ve hermosa». Doña Elena puso los ojos en blanco, como si la opinión de su hijo fuera irrelevante frente al arte de la alta sociedad. «Miguel, concéntrate. Ahora, David, ¿podrías por favor enfocarte solo en el grupo central? Ana, te lo ruego, ve a revisar tu teléfono o algo. Necesito que salgas de estas 10 tomas. Son para el álbum principal de la familia». En ese instante, cuando sentí que el calor de la humillación me subía por el cuello, una voz profunda y resonante, una voz que yo conocía mejor que la mía propia, cortó el silencio tenso. Era David R., que sin dejar de mirar por el visor, habló. «Disculpe, doña Elena», dijo con un acento que yo solo había escuchado en la cocina de mi infancia. «Si la señorita Ana se retira, no habrá más fotografías. Mi contrato establece que solo fotografío a los novios y sus familias invitadas. Si la novia no está, mi trabajo termina aquí». Doña Elena se congeló, sus uñas rojas clavadas en su bolso Chanel. «¿Estás bromeando? He pagado $50,000 y un anticipo no reembolsable. ¿Cómo te atreves a amenazarme?» David se enderezó, y por primera vez, me miró directamente con una intensidad que hizo que doña Elena palideciera. Y ese fue mi gancho. Ese fue el momento en que me di cuenta de que el hombre que mi suegra consideraba el epítome de la riqueza y el talento inalcanzable, que se había negado a fotografiar a cualquiera por menos de 6 cifras en Europa, no era otro que mi hermano, David Rojas, el famoso David R., que había aceptado este trabajo como un favor personal, y ahora, como una herramienta de justicia poética. Pero para entender cómo llegamos a este punto, donde mi suegra pensó que podía borrarme de mi propia historia, debo empezar por el principio. ¿Por qué yo, la CEO fundadora de una corporación que gestiona activos por más de 2 millones, me presenté a su familia como una simple consultora independiente de bajo perfil? La verdad es que conocí a Miguel hace 2 años en un vuelo de larga distancia. Yo venía de cerrar un acuerdo multimillonario en Asia, pero vestía ropa cómoda, sin ninguna marca visible, y leía una novela de bolsillo barata. Él era un gerente de marketing, sencillo, cálido,
riéndose de mis chistes malos. Miguel me preguntó a qué me dedicaba. Y yo, cansada de que los hombres se acercaran a mí solo por mi patrimonio, le di la versión abreviada. Tengo una pequeña empresa de logística que ayuda a otros a organizar sus negocios, lo suficiente para pagar las cuentas. Él sonrió, y por primera vez en años sentí que me veían a mí, Ana, no a la señora Rojas, la inversora tecnológica. Esa mentira piadosa fue mi armadura. Cuando llegó el momento de conocer a doña Elena y al señor Ricardo, yo sabía que la prueba de fuego sería la autenticidad, o la percepción de ella. Miguel era su único hijo, y según doña Elena, estaba destinado a casarse con alguien que le diera linaje y la facilidad de las cunas bien dotadas. El primer encuentro fue una masterclass de humillación sutil. Yo vestía un traje sastre sencillo, comprado en una boutique local. Nada que gritara diseñador. Doña Elena, por el contrario, parecía haber salido de una revista de modas pretenciosa. Llevaba un broche de rubíes que, estoy segura, ella inflaba en valor cada vez que lo mencionaba. Ella me analizó de arriba abajo. Ana, eres dulce. Y por supuesto, lo importante es que Miguel te quiera. Pero dime, ¿qué hace exactamente tu consultoría? Le expliqué vagamente, sin usar términos como capital de riesgo o adquisiciones. Ella asintió, como si estuviera escuchando a una niña describiendo su puesto de limonada. Ah, ya veo. Así que te mantienes ocupada, dijo con una sonrisa condescendiente. Luego se dirigió a Miguel. Hijo, es importante que entiendas que en nuestro círculo, el dinero es discreto, pero debe estar allí. Mi prima, Lucía, por ejemplo, su novio es un cirujano plástico, dueño de su propia clínica en el sur de Florida. Eso es estabilidad, querido. Te lo digo porque te queremos mucho, y no queremos que las preocupaciones financieras te distraigan de tu carrera. Ya sabes, los matrimonios con emprendedoras a veces son inestables. Yo me mantuve firme. Sonreí y dije, Doña Elena, me aseguro de que mis finanzas estén siempre muy estables. Nunca he necesitado depender de nadie más. Esa frase no la impresionó. De hecho, pareció interpretarla como una señal de mi pobreza. Después de ese día, el patrón se estableció. Yo era la chica agradable, pero pobre, que Miguel inexplicablemente había elegido por encima de opciones más apropiadas. Las humillaciones se convirtieron en un deporte para doña Elena. Cuando Miguel me regaló un collar sencillo por nuestro aniversario, ella comentó, «Qué lindo, Miguel. Barato, pero lindo. Ana, debes entender que no todos tenemos el ojo para las piezas de inversión. No te preocupes, cuando te cases, te regalaremos algo que realmente valga la pena, algo que puedas heredar». Yo sabía que en mi caja de seguridad había collares que valían fácilmente 180,000, diamantes de inversión que mi abuela me había dejado, pero no dije nada. La mentira era mía. La mayor exhibición de su necesidad de validación llegó con la planificación de la boda. Miguel y yo queríamos algo pequeño y en la playa. Doña Elena quería el evento social del año. Ella insistió en que tenía que ser un evento que reflejara el estatus social de los Rodríguez, ignorando por completo que yo, en mi supuesta pobreza, probablemente podría haber pagado la boda entera de 5 maneras diferentes sin pestañear. Ella tomó el control total, y la pieza central de su exhibición de estatus fue la contratación del fotógrafo. David R. «Ana», me dijo una tarde por teléfono, con la voz temblando de orgullo. «No te das una idea de quién es este hombre. Es una leyenda. Cobra una barbaridad, solo por la exclusividad. Es el mejor del mundo. Tuve que mendigarle a mi amiga Matilde, cuyo hijo es socio de un bufete de abogados muy importante, para que nos diera el contacto. Vamos a pagar $50,000 solo por estas fotos de compromiso, sin contar la boda. Es una inversión, Ana, para que la gente vea que Miguel está entrando en la esfera correcta». Mientras ella se jactaba, yo estaba sentada en mi oficina, en el piso 40 de un rascacielos, viendo el contrato de mi hermano David R., cuyo nombre real era David Rojas, mi hermano menor, un genio de la fotografía que, de hecho, había fundado su propio estudio multimillonario. David y yo éramos muy cercanos. Él lo sabía todo. Sabía que yo había escondido mi verdadera identidad como CEO para encontrar un amor honesto. Esa tarde le envié un mensaje de texto. «Mamá de Miguel te contrató. Prepárate para el show». Su respuesta fue simple. «No te preocupes, Ana. Te debo una por el préstamo para mi primer equipo hace 10 años. Lo haré, pero con una condición. Tienes que dejar que el drama se desarrolle. Y cuando explote, me dejarás hacer el trabajo».
Acepté. Sabíamos que esto iba a ser épico. Y así llegamos a la escalada. La sesión de fotos se llevó a cabo el mes pasado. Doña Elena llegó con dos de sus amigas más chismosas y adineradas, Lidia y Montserrat. Ambas eran conocidas por su nariz respingada y su amor por juzgar en voz alta. Para ellas, yo era un proyecto de caridad. El ambiente era artificial. El escenario era una fuente antigua importada, rodeada de rosas blancas, todo perfectamente orquestado para que pareciera un cuento de hadas de la alta sociedad. Cuando David R., mi hermano, llegó, vestía todo de negro, con gafas de sol oscuras y una concentración que intimidaba. Doña Elena se lanzó sobre él como un halcón sobre un ratón. «Señor R., qué honor. Mire qué locación. Mire qué luz. ¿No cree que es perfecta para nuestra familia?» David R. apenas asintió. Mantuvo su papel, distante y profesional. Las humillaciones comenzaron inmediatamente. «Ana, cariño», dijo Lidia, una de las amigas, mientras yo me preparaba para una foto de plano medio. «Ese vestido es nuevo. Es simple. ¿De dónde es?» «Lo compré en un pequeño local de artesanos», respondí con calma. «Me gusta su caída». Montserrat se rió de forma discreta, cubriendo su boca con un pañuelo de seda. «Doña Elena, te lo dije. Es una lástima que no haya podido usar ese vestido Dior que le recomendaste». Doña Elena suspiró dramáticamente. «Hice lo que pude, pero ya sabes, la gente con pocos recursos a veces tiene un apego emocional a lo que puede pagar. No importa. La magia de David R. compensará». En ese momento, David R., mi hermano, nos indicó que nos pusiéramos en formación para una toma grupal con los padres de Miguel. Miguel y yo en el centro, doña Elena y su esposo, Ricardo, a nuestros lados. Doña Elena no podía soportarlo. No podía soportar que mi mediocridad visual estuviera tan cerca de la perfección de su hijo y su estatus. «David, permítame una sugerencia», interrumpió, dando golpecitos en el brazo de mi hermano. «Ana tiene que ir atrás. Detrás de mí, por favor. O mejor, si no te importa, David, ¿podrías cortarla en la edición? Es que, cuando la luz cae sobre ella, sus colores son demasiado apagados. Y el vestido, querida, lo siento, pero parece una mancha gris junto al traje de Miguel». El comentario de que mi vestido era una mancha gris fue la gota que colmó el vaso. Pero recordé la promesa a mi hermano. Tenía que mantenerme en calma. Me aparté. Intenté ponerme detrás de Miguel, pero doña Elena me empujó ligeramente. «No, no, Ana. Fuera del marco. Ve a sentarte en el banco de piedra de allí. Necesito que David capture la nobleza de la familia. Tú estarás en las fotos de recuerdo, claro, pero no en las que se publicarán en la revista de Sociedad». Me senté en el banco de piedra, sintiendo que cada célula de mi cuerpo gritaba de frustración. Me sentí la mendiga a la que le permitían ver el banquete desde la distancia. Lidia y Montserrat me miraron con una mezcla de lástima y burla. «Pobre chica», susurró Lidia lo suficientemente alto. «Miguel es un buen chico, pero es tan ingenuo. Si solo se hubiera casado con la hija del banquero, no tendrían que pasar por estas penas estéticas». En ese instante, David R., mi hermano, había tomado las tomas del grupo perfecto sin mí. Doña Elena, radiante, se acercó a él. «Genial, David. Eres un milagro. Sabía que valdría la pena cada centavo de los $50,000. Espero que estés listo para el gran día. Te tengo reservado un hotel de 5 estrellas». Y fue allí, con doña Elena dándole palmaditas en el hombro, creyendo que había conseguido a su artista de élite a un precio ridículamente bajo para su calibre, porque un trabajo así en Europa costaría al menos 150,000, que David R. se quitó las gafas oscuras. Se giró hacia mí, que estaba sentada en la banca sintiéndome como basura, y luego miró a doña Elena, quien seguía presumiendo sobre la exclusividad del servicio. David R. sonrió, una sonrisa lenta y peligrosa. Se acercó a mí, se inclinó y con una voz que esta vez sí era fuerte y clara, y que cortó el murmullo de las chismosas, dijo: «Discúlpame, Ana, un pequeño ajuste en la luz. Y doña Elena, solo para que quede claro», continuó, elevando la voz para que las amigas lo escucharan perfectamente. «El contrato no me ata a usted, solo a ella». Luego, David R., el famoso fotógrafo, el hombre que no le hablaba a la gente común,
Puso su brazo alrededor de mis hombros, sacó su propio teléfono de alta gama y me mostró una notificación de transferencia bancaria que yo había recibido esa mañana. Ella, dijo mi hermano con esa voz seria y profunda, es la única dueña de la empresa a la que usted le pagó, doña Elena. Y la única razón por la que he aceptado hacer esta sesión es porque ella es mi jefa. Y porque además es mi hermana. La CEO de la compañía que posee la Hacienda Las Flores donde está ahora parada, la propiedad que yo le dije que no tenía disponibilidad. Y de hecho, concluyó, señalando el contrato con un dedo profesional, ella es la persona que hace 3 meses me transfirió 2 millones para mi última adquisición de equipo. Así que no estoy bromeando, doña Elena. Si la dueña del evento, Ana Rojas, la humillada, se va, yo me voy con ella. Y el álbum principal de la familia tendrá que ser tomado con su teléfono. El silencio fue absoluto. Doña Elena se quedó pálida, sus perlas parecieron perder el brillo. Lidia y Montserrat se taparon la boca con las manos. Los $50,000 de inversión de doña Elena acababan de explotar en su cara, revelando la identidad de la chica sencilla que arruinaba la estética. La mañana de la boda amaneció con un sol brillante, pero en mi interior solo había una calma tensa. La ceremonia se llevaría a cabo en uno de los salones más exclusivos de la ciudad, un lugar que doña Elvira había elegido con meticuloso esmero, asegurándose de que cada columna, cada arreglo floral, gritara opulencia y buen gusto. Ella se pavoneaba, vestida con un traje de seda cruda que le había costado una fortuna, supervisando a los meseros y dándoles instrucciones exageradas al personal de la organización. A mi lado, Rodrigo, mi prometido, intentaba tranquilizarme, sin saber que la calma que yo sentía no era resignación, sino la tranquilidad que precede a una tormenta perfectamente orquestada. «Mira, querida», me dijo doña Elvira acercándose, su voz cargada de un falso tono dulce mientras me examinaba de arriba a abajo. Yo llevaba un vestido de novia sencillo y elegante, de líneas limpias, pero para ella, cualquier cosa que yo usara era insuficiente. Qué pena que las fotos de la preboda hayan tenido que ser curadas. Pero no te preocupes, Mateo hizo un trabajo maravilloso. Es un artista, aunque un poco caro para su calibre. Ya sabes, la estética lo es todo. Y sinceramente, tu estilo no encajaba con el de Rodrigo. Ese fue el momento. Justo cuando ella terminó su frase, como si el destino hubiera estado esperando esa última gota de veneno, mi hermano, Mateo, apareció en la sala de estar principal. No venía vestido con el chaleco de fotógrafo, ni con una mochila al hombro. Mateo venía impecable, en un traje de 3 piezas hecho a la medida, de un color azul medianoche que gritaba diseño italiano. No llevaba una cámara colgada, sino un portafolio de piel y una expresión de aburrimiento. Su presencia detuvo la conversación, ya que doña Elvira esperaba verlo montando los flashes para el álbum familiar. «Mateo, ¿qué haces vestido así? Necesito que tomes las fotos de los invitados llegando. Ve a ponerte tu uniforme de trabajo», ordenó doña Elvira con un tono imperativo que ni siquiera usaba con Rodrigo. Mateo se acercó, cruzando la distancia con esa calma soberana que solo tienen las personas que saben que tienen todo el poder en la sala. Me dio un beso en la frente, ignorando completamente a doña Elvira. «Querida hermana», dijo él, con una sonrisa afectuosa, «me alegra verte tan radiante. ¿Lista para que esta farsa termine?» Doña Elvira se puso roja. «¿Qué farsa? ¿Y cómo te atreves a llamarme farsa? Eres el fotógrafo, no un invitado». Mateo giró lentamente hacia ella. «Doña Elvira, creo que hay algunos malentendidos que debemos aclarar antes de que empiece la ceremonia. Para empezar, la próxima vez que intente pagar a un artista de mi calibre con un cheque posfechado de $2,000, le sugiero que primero revise su cartera». La suegra rió, una risa seca y nerviosa. «¡Ay, qué gracioso! ¿Crees que eres Da Vinci? Me costó mucho conseguir que aceptaras ese precio. Eres un simple fotógrafo, punto». «Soy el fotógrafo, doña Elvira», corrigió Mateo, su voz bajando a un tono peligroso. Abrió el portafolio y sacó una carpeta. «Y su simple fotógrafo es Mateo Varela. Quizás el nombre no le suene, pero le aseguro que mi tarifa estándar para un evento privado con exclusividad, sin derechos comerciales, empieza en los $50,000. Y sí, esos $2,000 que me dio cubrieron la gasolina para llegar a este lugar. El resto fue un favor a mi hermana». Silencio absoluto.
Rodrigo abrió los ojos, entendiendo por primera vez la magnitud del desprecio con el que su madre había tratado a alguien que valía tanto. Doña Elvira, sin embargo, no se dio por vencida. «¡Estás mintiendo! Mi organizadora de eventos me dijo que encontraste este chico para mí por un precio ridículo. No es posible que valgas tanto». Mateo, con calma, sacó su teléfono. «¿No cree que valga tanto? Permítame. Le llamaré al señor de la Fuente, el dueño de esta propiedad». En ese momento, el señor de la Fuente, un hombre de negocios conocido en la ciudad, apareció en la entrada, apresurado. Doña Elvira lo había estado buscando toda la mañana para que la felicitara por su excelente gusto. «Señor de la Fuente, ¡qué gusto! ¿No le parece que el salón está impecable?», preguntó ella, tratando de recuperar el control. El señor de la Fuente la miró brevemente, y luego se dirigió directamente a mí, ignorando la mano extendida de doña Elvira. Se inclinó ligeramente. «Señora, mi nombre. Lamento llegar tarde. Solo vine a asegurarme de que todos los preparativos sean perfectos. Su inversión es importante para nosotros. ¿Desea que el personal se encargue de algo más?». La palabra clave resonó en el silencio. «Inversión». Doña Elvira frunció el ceño. «¿Inversión? ¿De qué está hablando de la Fuente? Ella es la novia. Yo soy la que contrató este lugar». El señor de la Fuente, visiblemente incómodo, miró a doña Elvira y luego me dirigió una mirada interrogante. Le asentí levemente. Ya era hora. «Doña Elvira, creo que hay otro malentendido», dijo el señor de la Fuente, carraspeando. «Usted contrató el alquiler del salón, pero la señorita, mi nombre, es otra cosa. Ella es la socia mayoritaria y principal inversionista del consorcio que adquirió esta propiedad hace 18 meses». El golpe fue físico. Doña Elvira se tambaleó como si la hubieran empujado. «¿Qué? ¡Es imposible! Ella trabaja en una oficina. ¡Es una secretaria o algo así!», gritó, aferrándose desesperadamente a su narrativa. «Mi nombre es mi nombre», intervine, mi voz firme y clara, sin rastro de la chica tímida y simple que ella creía conocer. «Y no, doña Elvira, no soy una secretaria. Soy la CEO de una firma de inversión inmobiliaria que opera en 3 países. Mi fortuna familiar que usted tanto despreció es lo que le permitió a su hijo, Rodrigo, obtener la beca de estudios que pagó su universidad. Es lo que me permite firmar cheques por propiedades que superan los $2 millones. Saqué de mi bolsa un pequeño objeto, no un talonario de cheques, sino algo mucho más significativo. Una tarjeta de crédito negra de Centurion, el epítome de la riqueza discreta. La dejé caer suavemente sobre una mesa de cristal. «Usted me sacó de las fotos de preboda porque arruinaba la estética», continué, sin subir la voz, pero cada palabra era un martillo. «Usted despidió a mi hermano, un fotógrafo cuyo trabajo con la arquitectura de lujo está cotizado a nivel mundial, ofreciéndole migajas, porque lo veía como un sirviente. Usted dijo que yo no tenía clase, que mi bolso era de mercadillo, y que mi presencia contaminaba el lujo que usted se esforzaba por proyectar». Señalé el salón. «Usted quería lujo. Yo soy dueña del lugar donde está parada. Usted quería el mejor fotógrafo. Mi hermano es uno de los mejores. Usted quería estética, pero solo demostró su pobreza de espíritu. La única persona que arruinó la estética aquí, doña Elvira, fue usted, con su clasismo y su superficialidad». Rodrigo se acercó a mí, sus ojos llenos de una mezcla de shock y admiración. Me tomó de la mano, y ese simple gesto valió más que cualquier cosa que su madre pudiera haber dicho. «Mamá, ¿es verdad lo que dice? ¿Ella es la dueña?», preguntó Rodrigo, con la voz quebrada. Doña Elvira ya no podía hablar. Sus mejillas, normalmente rosadas por el orgullo, estaban cenicientas. Ella simplemente asintió, las lágrimas empezando a acumularse no por remordimiento, sino por el miedo a la pérdida de estatus, la pérdida de un futuro próspero que acababa de descubrir que estaba en mis manos. El silencio se rompió cuando doña Elvira finalmente cayó de rodillas, aunque de una manera muy controlada, más para impresionar a las pocas tías que habían presenciado la escena que por verdadera humildad. «Mi niña, mi querida, mi nombre. Perdóname, por favor. Fui una tonta. El orgullo me cegó. Pensé que si no venías de una familia con títulos nobiliarios no eras digna de mi hijo. Pero ahora veo
Veo lo grandiosa que eres, lo generosa. Su voz se volvió un lamento forzado. No dejes que mis errores arruinen la felicidad de mi Rodrigo. Me mantuve de pie, inamovible, dejando que el peso de sus acciones la aplastara. Mateo, mi hermano, sonrió ligeramente. Rodrigo estaba a mi lado, apoyándome sin reservas. «Mamá, levántate. No tienes que hacer esto», dijo Rodrigo avergonzado. «No, Rodrigo. Ella tiene que escucharme», dije yo. Me arrodillé a su altura, asegurándome de que me mirara directamente a los ojos. «Doña Elvira, la razón por la que vestí de manera sencilla, la razón por la que le di la oportunidad de mostrarme su verdadero yo, fue precisamente para saber si su afecto y aceptación dependían de mis activos. Claramente lo hicieron». Hice una pausa, la parte más difícil del karma. Planeamos darles un regalo de boda sustancial. No solo a Rodrigo, sino una inversión semilla de $180,000 para que pudieran ampliar su negocio inmobiliario familiar, que sé que ha estado tambaleándose. Era una forma de asegurar la estabilidad financiera de Rodrigo y de su familia. Los ojos de doña Elvira se iluminaron con una avaricia desesperada, y luego se apagaron cuando continué. Esa inversión no va a suceder. No puedo financiar ni apoyar económicamente a una persona que ha demostrado tal falta de respeto y aprecio por mí y por mi familia. Ella sollozó, un sonido gutural, real esta vez. No por la humillación, sino por los $180,000 que acababa de perder. «No, por favor. Podemos renegociar las fotos. Te prometo que te incluiré en todas las fotos futuras. Haré que Mateo te tome un retrato digno de la realeza». Me puse de pie, sintiendo una ligereza inmensa al haber soltado ese peso. «Las fotos no importan ya, doña Elvira. Las fotos que usted quería, las curadas, las puede guardar para su colección personal de ilusiones. Mi hermano, el fotógrafo de renombre, se encargará de que las fotos que yo tenga, las que colgaremos en nuestra casa, sean las originales. Las que me muestran sonriendo, incluso con su desprecio». Miré a Rodrigo. Él me devolvió la mirada con amor incondicional. «A pesar de todo», le dije a doña Elvira, «yo amo a su hijo. Y por respeto a él y al compromiso que tenemos, la boda va a continuar. Pero le pido que, de ahora en adelante, recuerde que el verdadero lujo no se encuentra en el precio de la seda, sino en la decencia y el respeto que le muestra a las personas, sin importar lo que ellas decidan mostrarle». Me di la vuelta y caminé hacia Rodrigo, dejando a doña Elvira sollozando en un rincón del salón, su vestido de seda cruda arrugándose bajo el peso de su propia ruina. El señor de la Fuente se acercó a mí y me dijo discretamente que se encargaría de que ella no causara más disturbios. Mateo me dio una última sonrisa antes de ir a tomar las fotos de la ceremonia, ahora con el respeto absoluto de todo el personal y los invitados que habían escuchado la conmoción. La ceremonia fue hermosa, y aunque la madre del novio se sentó en la primera fila con los ojos hinchados y el orgullo destrozado, mi felicidad era genuina. Había ganado no solo a un esposo maravilloso, sino la paz de saber que jamás volvería a tolerar la falta de respeto de nadie. La lección que aprendí ese día, y la que dejó a doña Elvira en su lugar, fue que a veces la mayor muestra de poder es la humildad con la que eliges esconderlo, y cuando finalmente lo revelas, el impacto es, simplemente, inolvidable. El karma puede ser lento, pero cuando llega en forma de un asío con un cheque de 2 millones, es espectacular.